La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Como comentamos al final de nuestro podcast de ayer, hoy entraremos ya de lleno al texto de la carta de Pablo a los Romanos. Su carta más extensa, tan extensa que casi es del tamaño del Evangelio de Marcos. Y por lo tanto, ya decíamos, tiene mucha densidad y el sentido de la carta no es corregir problemas o desvíos por parte de alguna comunidad o dar instrucciones específicas o respuestas a preguntas de la comunidad, sino la intención de dar una visión, una perspectiva completa de la experiencia de Dios de Pablo. ¿Y por qué digo experiencia de Dios? Porque lo que va a poner aquí son sus convicciones. Y ya sabemos que Pablo, el centro de lo que llamamos su conversión, fue el dejar atrás una religión de objetos sagrados, ¿no? Una religión objetualizada, donde la Torá se convierte en un objeto más y no en el dinamismo que capacita la relación interpersonal con otros seres humanos, con Dios consigo mismo. El centro de la conversión de Pablo es dejar atrás eso para captar que la única religión válida está centrada en este encuentro interpersonal. Y ese va a ser el tema central. El encuentro con Dios a través del crucificado y resucitado, y sobre todo, que es lo que va a subrayar una y otra vez, qué es lo que le corresponde al ser humano para poder acceder a esa oferta gratuita de salvación. Básicamente, diríamos en lenguaje popular, ponerse de modo. Y ese ponerse de modo es lo que Pablo llama fe. La fe es una precondición fundamental para adentrarse en el misterio de la salvación, en la experiencia de la salvación. Recordemos que eso quiere decir misterio, una experiencia que no puede ser transmitida con palabras, sino que tiene que ser vivida. Y sin más, empecemos nuestro recorrido con los primeros 7 versículos que nos presentan el saludo clásico, que ya hemos descrito en otras ocasiones, que antecede la carta. Nos dice el texto: Pablo, servidor de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, elegido para anunciar la buena noticia de Dios, quien ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, nacido por línea carnal del linaje de David, y constituido por el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con poder a partir de la resurrección, Jesucristo nuestro Señor. Por medio de él recibimos la gracia del apostolado, para que todos los pueblos respondan con la obediencia de la fe para gloria de su nombre. Entre ellos se encuentran también ustedes, llamados por Jesucristo. A todos los que Dios amó y llamó a ser consagrados, que se encuentran en Roma, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Bien. Este es el saludo. Ya hemos comentado en otras ocasiones que, a diferencia de nuestro estilo epistolar, tristemente en proceso de extinción, ahora que todos son WhatsApps y mensajes y etcétera, pero una carta, todavía hay cartas formales y me toca firmar muchas como rector, ¿no? En nuestro estilo epistolar, lo primero que se pone es el destinatario, a quién se le manda la carta. Después viene todo el cuerpo de la carta y finalmente quién la mandó. En la época en que se escriben estas cartas era al revés. Primero se presenta el que la está mandando, ¿no? Y por eso Pablo inicia diciendo quién es él. Pablo, servidor de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, elegido para anunciar la buena noticia de Dios. Entonces, Pablo se presenta con estos títulos que ya hemos visto en otras de sus cartas. Subraya que ha sido invitado, llamado, ha recibido esa vocación. Recordemos que vocación literalmente significa llamado, alguien que te llama, que te invita. Ha sido invitado a ser apóstol. Apóstol literalmente en griego significa eso, enviado. Pero ya en la comunidad cristiana describe un don
del Espíritu. Recordemos en el capítulo 11 y 12 de 1 Corintios, cuando vemos algunos de estas listas de dones. Pablo va a repetir listas de dones aquí en Romanos, las veremos eventualmente, y la comunidad paulina en las cartas que escriben, ese binomio de cartas que son Efesios y Colosenses, también vuelven a repetir algunas de estas listas de dones. Por lo tanto, el apostolado es un don, un regalo del Espíritu Santo, que en la persona que lo recibe opera de una forma sobrenatural. Y eso, precisamente ver la eficacia que tiene ese don, es uno de los criterios para saber que alguien lo ha recibido. Y eso lo percibe Pablo en sí mismo. El don de apóstol, que como les digo ya a estas alturas se convierte, podríamos decir, en una vocación, en un ministerio sustentado por el dinamismo del Espíritu, básicamente es con lo que termina esta primera frase: la capacidad de anunciar, de comunicar la buena noticia de Dios. Quien recibe este don del Espíritu, pues se sorprende a veces, en primer lugar, y antes inclusive que las demás personas, de la eficacia de la forma como su comunicación, y hemos dicho que no solamente predicar, estar hablando como merólico en una esquina, sino que toda su vida, su testimonio, su congruencia, finalmente que la gente pueda percibir lo que habita en su corazón, tiene esta capacidad de tocar los corazones de otras personas y entusiasmarles con el mensaje. Eso lo ha descubierto Pablo en sí. Y se ha dado cuenta desde el momento de su conversión y después respuesta a la invitación que el Señor le hace, que ese es el centro de su vida. Ya todo lo demás que él hacía queda en segundo lugar. Ha descubierto que está en este mundo, el sentido de su recorrido por esta vida es ser mensajero, transmitir, comunicar, contagiar esta buena noticia de Dios. Básicamente lo que ya hemos comentado y recordábamos en los podcasts anteriores, que el camino hacia la vida plena, este anhelo del ser humano de encuentro con la trascendencia, con aquello que va más allá de los límites de nuestra vida biológica, más allá de la muerte, más allá en ocasiones de lo que percibimos superficialmente, no tiene nada que ver con prácticas, como hemos dicho, objetualizadas, rituales con cosas sagradas, inclusive conceptos sagrados, doctrinas sagradas, libros sagrados, que nunca pueden sustituir el encuentro de persona a persona con el Dios vivo. Todos estos elementos sirven únicamente si apuntan, si llevan a la persona a la experiencia de Dios. Y eso es lo que Pablo vivió. Cuando se abre a esa experiencia de Dios, y ya describimos en qué consiste lo que solemos llamar su conversión, pierde la fe judía, pierde, pues por el testimonio de los cristianos que socavan su convicción farisaica. Pablo empieza a dudar, ¿no será que hay algo más? Y lo que le hace dudar es precisamente la congruencia y el testimonio de los cristianos, que siendo perseguidos aman. La intuición de dónde viene esta fuerza para mantener esta actitud de amor, de preocupación sana por todas las personas, inclusive aquellos que les están haciendo el daño. Cuando Pablo se deja tocar por ese testimonio y se queda ciego, es decir, ya no tiene la luz que le había dado su mundo fariseo, pues recupera esa luz en el encuentro con la comunidad cristiana de Damasco, que lo recibe con cariño, con tolerancia, ¿no? Y desde ahí retoma un camino de encuentro con Dios, simbolizado por el tiempo que pasa en el desierto, en el cual ha sido modelado, educado por Dios y ha descubierto un camino religioso centrado en la libertad y que realmente da plenitud. Esa es la buena noticia que Pablo ha descubierto, que está llamado y capacitado para compartir. Mañana seguimos el comentario de este saludo. Que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.
Ibero.